Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Honestamente, estoy nervioso en este momento. Me siento perdido y abrumado, respondió Mag. Cálmate, espera que llegue Jerry, y luego preguntaremos nuevamente para saber por qué, dijo Jonathan. Antes de que todos se quedaran en silencio, solo el sonido de la televisión sonaba de fondo. Mac continuó acariciando suavemente los brazos de su amante hasta que pasó un tiempo y se abrió la puerta del dormitorio. No sé por qué, ya dije que no me gustan los hospitales. Sonó el gruñido de Jerry, porque no sabía por qué lo llevaron al hospital, porque On solo dijo que todos se reunieron para hablar de cosas importantes. Y tan pronto como Jerry se acercó, vio a Nan, cuyo humor ya se había enfriado un poco, pero estaba regresando a su cabeza. Mac, asustado, agarró el brazo de Nan, pero no pudo atraparlo, mientras corría a buscar a Jerry. No, no, Mac gritó. Una fuerte bofetada resonó por la sala de recuperación, junto con el pequeño cuerpo de Jerry, que cayó a los pies de la cama, debido a una bofetada que Nan le dio muy fuerte en la cara. Casi hizo que Jerry se desmayara en el suelo. Nan usó su mano para agarrar el cabello de Jerry y tirar de él con fuerza. El niño, que estaba flácido por la borrachera, fue arrojado con fuerza. Kay y On saltaron y agarraron a Nan, además de ayudar a quitar esa mano del cabello de Jerry. Jeff y Danny corrieron para apoyar a Jerry, quien estaba mareado, y le rompieron la boca hasta cubrirla de sangre. ¿No es demasiado?, Jeff preguntó de inmediato. Esto es incomparable a lo que le hizo a Mac. Incluso está hospitalizado, le gritó Nan en voz alta. Jerry, Jonathan y Frank intentaron quedarse en el medio. Jerry estaba en el sofá. Parecía estar recuperando la conciencia. ¿Por qué me lastimó?, Jerry dijo con voz temblorosa. Jeff tomó un pañuelo para limpiar la sangre de la boca de su primo y descubrió que uno de los dientes de Jerry también se había caído, lo que hizo que Jerry llorara aún más fuerte y lo mirara con terror. Aún puedes preguntar, ¿qué le hiciste a Mac? Te doy la oportunidad de confesar. Nan señaló a Jerry. Jerry se sobresaltó de miedo. Jerry, ¿qué pasó? ¿Por qué Mac comió ajo? Jeff le preguntó a su primo. Jerry se inquietó un poco y lo miró por un momento con cierta sospecha. Ni se te ocurra mentir, no me hagas presentar pruebas en tu contra, o te lastimarás aún más. Jerry estaba temblando de miedo. No tenía idea de que Nan sería tan cruel. No esperaba que sucediera de esta manera. Solo estaba enojado porque hizo que mi primo peleara con su amigo e incluso recibió un golpe. También dijo que mi primo está triste, así que solo quería burlarme un poco de él, dijo Jerry con voz temblorosa. También le dio un golpe a On y fue porque estaba borracho, no fue gran cosa. Ni siquiera deberías pensar demasiado en eso, dijo Jeff, al enterarse de que su primo vino a tomar represalias con Mag. Tu idea fue realmente mala, eres un tonto, dijo Mag, sintiéndose un poco irritado porque no quería tener nada más que ver con Jerry. Solo ver esa bofetada en la cara de Jerry dejó a Mag asombrado. No deberías pensar, si a Mag le hubiera pasado algo, digamos que Mag muriera. Seguro ya estarías en prisión, le dijo On. Jerry comenzó a llorar, con la cara magullada por la bofetada. Cuando regreses a Bangkok, saca tu ropa de mi casa. Ya no les doy la bienvenida a ustedes dos. No quiero ver ninguna de sus caras. Eso es todo, dijo Nan. Después se giró y miró a los otros amigos de Mag. Deben odiarme por lo que hice, pero me preocupo por Mag. Les continuó dándole la bienvenida, como siempre, le dijo Nan a los amigos de Mag. Mag guardó silencio. Todos entendieron esto y no se enojaron.
se sintieron culpables con Mag y Nan por causarles problemas. Jerry, sabes que quiero tirarte al suelo, pero no quiero que Mag se avergüence. Así que agradece a Mag por darte la oportunidad de regresar vivo a tu país, le dijo Nan con voz áspera. Después de eso se escuchó el sonido de la enfermera abriendo la puerta principal. ¿Qué pasó?, preguntó la enfermera, porque afuera de la habitación escuchó un ruido proveniente de la habitación de Mag, por lo que enviaron a la enfermera para que viniera a ver qué había pasado. Enfermera, por favor, lleve a este niño a que lo examinen, dijo Owen. La enfermera vio que Jerry estaba herido. Inmediatamente fue a apoyarlo. Jeff y Danny lo siguieron para verlo también. Estoy tan cansado. Atrapar ese tonto es como atrapar un toro salvaje, se quejó Kay. Se sentía como si estuviera alborotado, pero tenía que contenerme. Si Jerry fuera tan grande como OK, lucharía contra él. Definitivamente sería más desenfrenado. Pero solo hizo falta una bofetada y Jerry casi se desmaya. O debería romperle uno de sus brazos para que lo recuerde, Nan murmuró. Es bueno que haya hablado en tailandés, de lo contrario, Frank y Jonathan se sorprenderían y seguramente se les pondría la piel de gallina. ¿Liberaste tu energía y todavía no estás mejor?, Kay preguntó. Nan refunfuñó un poco. ¿Debería buscarte un campamento de boxeo?, Kay preguntó, respirando profundamente. Si no hubieras dejado que su ira llegara a los extremos, tal vez iría al gimnasio y golpearía un saco de arena para liberar energía y toda su ira. Es mejor que haga eso y no dejar que le rompa el brazo a Jerry, dijo Owen, y Mag asintió. Owen se sentó y pidió a Frank y a Jonathan su opinión sobre lo sucedido. Menos mal que la bofeteaste. Al principio pensé que el niño ese estaría muerto si lo golpearían así, le dijo Nan mientras salían a fumar juntos. Quería bofetearlo una vez más, dijo Nan. ¿Solo una vez? Mira su boca, se le cayó el diente, dijo Kay, y le dio una palmada en el hombro, y dejó escapar un gran suspiro. Cuando se trata de Mag, es fácil para ti ser así, bromeó Kay, para enfriar un poco el ambiente. Ella es mi esposa, respondió Nan. En el pasado pude haberlo lastimado mucho. No puedo arreglar nada, pero ahora puedo arreglar todo. Puedo protegerlo y no dejaré que nadie le haga nada, le dijo Nan a Kay, porque a pesar de que él tiene su forma de burlarse e irritar a Mag, él ama mucho a Mag y él mismo puede admitirlo. ¿Es Hea-Day tu ídolo?, Kay le bromeó. Bueno, si pensaras que Mag era Ig, Hea-Day ya habría arrojado ese niño del edificio, Nan respondió, y Kay se rió levemente. Fumaron 2 cigarrillos y Nan empezó a calmarse. Luego volvieron a entrar. Mag miró a Nan con ojos preocupados. Luego Nan se acercó a él y se sentó en el borde de la cama. Mag agarró la mano de su amante. ¿Te calmaste un poco?, preguntó Mag. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense.